La lluvia golpeaba contra la ventanilla del taxi como acusaciones a las que no podía responder. Cada gota trazaba un camino por el cristal, distorsionando las luces de la calle y convirtiéndolas en estrellas sangrantes. Y yo las veía difuminarse a través de una visión ya nublada por el cansancio. El peso de mi hija presionaba contra mi pecho. Su pequeño cuerpo finalmente se rindió al sueño después de horas de lloriqueos inquietos. Sofía, de 3 meses, ya había visto más dificultades de las que cualquier niño debería conocer en toda su vida. El taxi olía a pino sintético y al humo de cigarrillo de otra persona. Una combinación nauseabunda que me revolvió el estómago vacío. No había comido nada desde la mañana anterior. Un bagel rancio que había encontrado en la sala de descanso del restaurante donde trabajaba en el turno de noche. Tenía 23 años y así era como se había convertido mi vida. Contando monedas para pagar el taxi, racionando las comidas, llevando el mismo vestido negro por tercer día consecutivo porque no podía permitirme la lavandería. ¿Es esta la dirección? La voz del conductor atravesó mi confusión, áspera e impaciente. Miré a través de la lluvia el edificio que se alzaba ante nosotros. La finca Ashford, incluso en medio de la tormenta, irradiaba una riqueza que me oprimía la garganta. Setos bien cuidados bordeaban una entrada circular donde una fuente de verdad, permanecía en silencio bajo el aguacero. Una luz cálida se derramaba desde las altas ventanas, pintando rectángulos dorados sobre el pavimento mojado. Sí, susurré, aunque todo en mí gritaba que le dijera que siguiera conduciendo. Pero ¿a dónde iríamos? De vuelta al apartamento, estudio con la calefacción rota y el casero que había pegado una notificación de desahucio en mi puerta esa mañana, o a la casa de mi madre, donde había dejado claro que no había sitio para una hija que había desperdiciado su vida con un hombre sin valor. El taxímetro marcaba 4750. Yo tenía $53. Son 4750, dijo como si yo no supiera leer. Me temblaban las manos mientras contaba los billetes, y me quedé con $5 y algo de cambio. Suficiente para 2 días de leche de fórmula, si la estiraba. Si Sofía no comía mucho, si tenía suerte. El conductor no se ofreció a ayudarme con la bolsa. ¿Por qué iba a hacerlo? Cogí a Sofía con cuidado, protegiéndole la cara de la lluvia con la fina manta que me había dado mi vecino. Un regalo de despedida cuando se enteró de que me desalojaban. La bolsa de viaje que había preparado contenía todo lo que teníamos ahora. 3 conjuntos para Sofía, 2 para mí, pañales que había robado del hospital y una fotografía de mi padre, fallecido hacía 6 años. A veces agradecía que no pudiera ver en lo que me había convertido. La lluvia empapó mi abrigo en cuestión de segundos. En realidad no era un abrigo, sino más bien un cardigan que había visto mejores tiempos. El agua me goteaba del pelo a los ojos mientras corría hacia la entrada cubierta, con mis zapatillas gastadas salpicando los charcos que reflejaban una versión de mí misma que apenas reconocía. Delgada, con los ojos hundidos, desesperada. Había llamado antes, al menos eso era algo. Marcus había contestado al quinto tono, con la voz tensa por la irritación, cuando se dio cuenta de quién llamaba. ¿Qué quieres, Arya? Como si no lo supiera, como si no hubiera bloqueado mi número 3 veces ya. Necesito ayuda, le dije, odiando lo débil que sonaba mi voz. Tu hija necesita ayuda. No tenemos a dónde ir. La pausa se alargó tanto que pensé que había colgado. Entonces ven a casa de mi madre mañana a las 6. Ya se nos ocurrirá algo. Ya se nos ocurrirá algo. No era precisamente una bienvenida cálida, pero yo no estaba en posición de exigir calidez. Ahora, de pie bajo el pórtico, con el agua acumulándose alrededor de mis pies, cambié el peso de Sofía y alcancé el timbre. El botón brillaba suavemente, elegante, incluso en este pequeño detalle. Todo aquí era elegante. Todo aquí era lo contrario de mi vida. La puerta se abrió antes de que pudiera pulsar el timbre. Allí estaba una mujer, de unos 50 años, con el tipo de belleza que el dinero mantiene. Su cabello plateado estaba peinado con un brillo impecable. Los diamantes reflejaban la luz en sus orejas y cuello. Llevaba un suéter de cachemira color crema que probablemente costaba más que 3 meses de mi alquiler.
y su expresión, perfectamente serena, irradiaba el tipo de desaprobación fría que no necesitaba palabras. La madre de Marcus, Victoria Ashford. «Llegas tarde», dijo. Su voz era culta, cada sílaba articulada con precisión. Marcus dijo a las 6:08. Son las 6:15. El autobús se retrasó y luego no pude encontrar un taxi bajo la lluvia. Me detuve. Las excusas sonaban patéticas, y yo ya era lo suficientemente patética de pie allí, empapada en su impoluto umbral. La mirada de Victoria recorrió mi cuerpo lentamente, catalogando cada defecto. Mi pelo empapado colgando en mechones, mi ropa barata, mi desesperación. Cuando sus ojos se posaron en Sofía, algo brilló en su expresión. No era calidez, sino evaluación. «Entra», dijo, dando un paso atrás, pero no lo suficiente como para que no tuviera que pasar a empujones. «Estás mojando todo el mármol». El vestíbulo me dejó sin aliento. Una lámpara de araña con cristales, una escalera que se curvaba hacia arriba como sacada de una película. Obras de arte en las paredes que parecían lo suficientemente caras como para alimentarnos durante un año. El aire olía a lirios, a cera para muebles y a dinero antiguo, un aroma que nunca podría replicar, por mucho que fregara. «Quítate los zapatos», me indicó Victoria, cerrando la puerta detrás de mí. Bajé la mirada hacia mis zapatillas, hacia el charco que se formaba a su alrededor, y sentí cómo el calor me subía por el cuello. Eran los únicos zapatos que tenía, aparte de los tacones que usaba para trabajar, y esos tenían una correa rota que llevaba semanas queriendo arreglar. «Lo siento, soy Marcus», dijo Victoria, ignorando mi disculpa. «Él está aquí». Se oyeron pasos en algún lugar más profundo de la casa, y entonces apareció él. Marcus, el hombre al que había amado con la fe ciega que solo los jóvenes y los estúpidos poseen. En otros tiempos había sido hermoso a mis ojos, todo encanto, promesas y sonrisas ensayadas. Ahora lo veía con claridad. Mentón débil, manos suaves que nunca habían hecho un solo día de trabajo real, ojos que no se atrevían a mirarme a los míos. «Arria», pronunció mi nombre como si fuera una molestia. No miró a Sofía. No la había mirado bien desde el día en que nació, cuando firmó el certificado de nacimiento porque yo se lo supliqué y luego desapareció durante 3 semanas. «Gracias por dejarnos venir», dije, odiando el tono suplicante de mi voz. «Tenemos que hablar», dijo, «en la oficina de mamá». Victoria ya estaba caminando. Sus tacones resonaban contra el mármol con precisión militar. Marcus me indicó con un gesto que lo siguiera, sin mirar a su hija. Ajusté a Sofía en mis brazos. Ella comenzaba a moverse y los siguió por un pasillo lleno de retratos familiares. Generaciones de Ashford nos miraban con la misma fría desaprobación que había visto en los ojos de Victoria. La oficina era toda de madera oscura y cuero, con estanterías llenas de volúmenes que probablemente nunca habían sido leídos. Victoria se sentó detrás del escritorio como una reina en su trono. Marcus se quedó de pie a su lado. Ninguno de los dos me ofreció un asiento. Me quedé allí de pie, empapada, con nuestra hija en brazos, esperando el veredicto. Marcus ha explicado la situación. Victoria comenzó, cruzando las manos sobre el escritorio. Sus pesados anillos brillaban. «Esmeraldas, zafiros, diamantes. Te han desahuciado de tu apartamento. No tienes familia que te acoja. Estás trabajando. ¿Qué has dicho? Turnos de noche en una cafetería». Cada dato me golpeaba como una bofetada. Asentí con la cabeza, incapaz de confiar en mi voz. «¿Y crees que la solución es venir aquí y pedir dinero?» «Estoy pidiendo ayuda con tu nieta», dije, encontrando una chispa de entereza en algún lugar bajo la humillación. «Sofía necesita lo que Sofía necesita», interrumpió Victoria con suavidad. «Es decir, estabilidad, estructura, cuidados adecuados. No una madre que ni siquiera puede pagar el alquiler». Las palabras me dejaron sin aliento. «Estoy haciendo todo lo que puedo». «Todo lo que puedes». La risa de Victoria fue aguda y fría. «Todo lo que puedes es criar a una niña en la pobreza, arrastrarla bajo la lluvia para mendigar en nuestra puerta». «Mamá», dijo Marcus en voz baja. Pero no había convicción en ello, era una actuación de protesta. «Estamos dispuestos a ayudar», continuó Victoria.
Y por un momento de locura, la esperanza revoloteó en mi pecho. Te proporcionaremos apoyo financiero, un hogar adecuado, educación, todo lo que una niña merece. Gracias, susurré. Muchas gracias. Te lo devolveré. Lo juro, lo has entendido mal. La sonrisa de Victoria era fina y afilada como una cuchilla. Le proporcionaremos estas cosas a Sofía, no a ti. El suelo pareció inclinarse bajo mis pies. ¿Qué? La niña se queda con nosotros. Tú cederás la custodia. Nos aseguraremos de que tenga la vida que se merece. El apellido Ashford. Los recursos de los Ashford. Tú serás libre para rehacer tu vida. Encontrar a otra persona. Empezar de nuevo. ¿Quieres que renuncie a mi hija? Mi voz se quebró en la última palabra. Queremos lo mejor para la niña, dijo Victoria con calma. Seguro que incluso tú puedes ver que esto... Me señaló la ropa mojada y los ojos desesperados. Esto no es vida para ella. Sofía empezó a llorar como si lo entendiera. La mecí automáticamente, con la mente dando vueltas. No, dije. No, rotundamente no. Es mi hija. Marcus es su padre, replicó Victoria. Tiene derechos. Tenemos abogados. Marcus no la ha visto en meses. No quiere saber nada de ella. Mi madre no te quiere aquí, dijo Marcus de repente. Y su voz tenía un tono que nunca había oído antes. Una convicción tomada de la certeza de su madre. Ella tiene razón. No puedes mantener a Sofía. Firma los papeles, Aria. Es mejor para todos. Mejor para... No pude terminar. No podía respirar. La habitación se estaba cerrando, cálida y sofocante a pesar del frío de noviembre en el exterior. ¿Quieres quitarme a mi bebé? Queremos darle un futuro. Victoria dijo, ¿qué es más de lo que tú puedes ofrecer? Di un paso atrás, sacudiendo la cabeza. Los llantos de Sofía se hicieron más fuertes, alimentados por mi pánico. Esto no podía estar pasando. Era una pesadilla. Tenía que serlo. Llamaré a la policía, dije frenéticamente. No pueden llevarse a la hija de alguien. No nos llevamos nada, dijo Victoria con suavidad. Le ofrecemos una solución, pero si la rechaza, bueno, inclinó la cabeza. Las madres incapaces pierden la custodia constantemente. Sin hogar, sin ingresos, una niña viviendo en la pobreza. Los tribunales tienden a favorecer la estabilidad. Marcus, por favor. Me volví hacia él, desesperada. Por favor, es tu hija. Díselo. Pero Marcus no me miraba a los ojos. Nunca había sido lo suficientemente fuerte como para enfrentarse a su madre. Había sido una tonta al pensar que empezaría a hacerlo ahora. Tienes 48 horas para decidir, dijo Victoria, poniéndose de pie. Firma los documentos de custodia o emprenderemos acciones legales. En cualquier caso, esa niña estará en Ashford. Pulsó un botón en su escritorio. Jenkins te acompañará a la salida. No, no me voy. La puerta se abrió detrás de mí. Un hombre trajeado, supongo que Jenkins esperaba de pie. No la abandonaré, dije con la voz quebrada. No lo haré. Ella es todo lo que tengo. Entonces será mejor que busques un abogado, dijo Victoria con frialdad. Aunque no me imagino cómo vas a pagarlo. Jenkins, por favor, acompaña a la señorita Chen a la salida. Una mano me tocó el codo, no con rudeza, pero con firmeza, sin moverse. No me toques. Me aparté bruscamente, retrocediendo hacia la puerta. Sofía estaba gritando ahora, sintiendo mi terror. No puedes hacer esto. No puedes. Pero ellos sí. Lo vi en la sonrisa satisfecha de Victoria, en la mirada culpable con la que Marcus evitaba mis ojos. Ellos tenían dinero, poder, abogados. Yo no tenía nada. Nada excepto a Sofía. Me di la vuelta y corrí por el pasillo con sus retratos acusadores a través del vestíbulo de mármol. No me molesté en ponerme los zapatos, solo agarré mi bolso y salí corriendo bajo la lluvia. Jenkins me llamó, pero no me detuve. No podía parar. La lluvia caía ahora con más fuerza, un diluvio que me empapó hasta los huesos en cuestión de segundos. Abracé a Sofía con fuerza, tratando de protegerla, pero ella también se estaba mojando. Sus llantos se unían a la furia de la tormenta. ¿A dónde iba? No tenía ningún plan, ningún destino, solo alejarme. Alejarme de los Ashford
y sus frías amenazas en el futuro que querían robarme. Mis pies pisaron el camino de entrada, salpicando los charcos. La entrada circular parecía interminable. La fuente se burlaba con su exhibición de exceso. Ahora yo también lloraba, lágrimas calientes mezcladas con lluvia fría. Mi pecho se agitaba con sollozos que no podía contener. Un coche giró hacia la entrada. No era un coche, era un vehículo, negro, enorme, con las ventanas tan tintadas que no reflejaban nada más que la lluvia. Se movía con gracia depredadora. Los faros atravesaban la tormenta como ojos que se abren en la oscuridad. Me tambaleé hacia un lado, casi cayéndome. El coche pasó a mi lado y luego se detuvo, completamente silencioso a pesar de su tamaño. Pude ver mi reflejo en la ventanilla del copiloto, una rata ahogada sosteniendo a un bebé que gritaba. La imagen de todo lo que había salido mal. Se abrió la puerta trasera. Un hombre salió y el mundo pareció detenerse a pesar del caos de la tormenta. Era alto. Tuve que inclinar la cabeza hacia atrás para mirarle a los ojos, incluso desde varios metros de distancia. Joven, tal vez de veintitantos años, pero con un porte autoritario que no tenía nada que ver con la edad. Llevaba un traje negro, perfectamente entallado, de esos caros que no necesitan anunciarse. Tenía el pelo oscuro, ligeramente más largo de lo habitual, peinado hacia atrás, y un rostro que parecía sacado de un cuadro renacentista. Todos los ángulos eran marcados, los labios carnosos y los ojos tan oscuros que parecían negros bajo la lluvia. Pero no fue su aspecto lo que me dejó paralizada. Fue la forma en que todo a su alrededor parecía doblarse. La lluvia caía de forma diferente cerca de él, como si incluso la naturaleza supiera mantener la distancia. Dos hombres salieron de la parte delantera del vehículo, corpulentos, trajeados, con las manos desapareciendo en los bolsillos de la chaqueta de una forma que sugería que llevaban armas. No me miraron. Escudriñaron los alrededores con la precisión mecánica de los guardias de seguridad, de los guardaespaldas, de los hombres acostumbrados a la violencia. El hombre de negro no parecía darse cuenta de la lluvia. Esta oscurecía su cabello, trazaba la línea de su mandíbula, pero él permanecía completamente inmóvil, completamente sereno. Cuando sus ojos encontraron los míos, sentí el impacto como un contacto físico. Oscuros, evaluadores, absolutamente indescifrables. Me miró de verdad, de una manera que me hizo sentir visible y expuesta al mismo tiempo. Su mirada recorrió mi ropa empapada, mi desesperado agarre a Sofía, mis pies descalzos sobre el pavimento mojado. No era un juicio como el de Victoria. Era otra cosa, algo que no podía nombrar. Entonces sus ojos se desplazaron a la casa detrás de mí, a las cálidas luces y la impecable fachada, y algo brilló en su expresión. Reconocimiento tal vez, pero más que eso, cálculo. Se movió hacia mí con fluida elegancia, cada paso deliberado. Uno de sus guardias cambió de posición, con la mano claramente sobre un arma, mirándome como si fuera una amenaza, como si pudiera amenazar a alguien en ese estado. El hombre se detuvo a un metro de distancia. De cerca, pude ver detalles que me dejaron sin aliento a pesar de todo. La cicatriz que le atravesaba la ceja izquierda, el anillo en su mano derecha que parecía pesado y antiguo, el leve aroma de una colonia cara mezclado con la lluvia y algo más oscuro, pólvora de cuero. «Está sangrando», dijo. Su voz era suave, controlada, con un acento que no logré identificar. Europeo, tal vez. Refinada, pero con asperezas subyacentes, como seda envuelta alrededor de acero. Bajé la mirada. Tenía un corte en el pie. Debía haber pisado algo mientras huía. La sangre se mezclaba con el agua de lluvia y dejaba un rastro rosado en el pavimento. «Estoy bien», dije automáticamente, porque ¿qué otra cosa podía decir? No estaba bien, nada estaba bien. Sus ojos se posaron en Sofía, que seguía llorando en mis brazos. Su manta estaba empapada. «La niña necesita estar caliente», dijo. No era una pregunta, sino una observación pronunciada con el peso de una orden. «Lo sé», espeté, y enseguida me arrepentí.
Este hombre irradiaba peligro de una forma que hacía que las amenazas de Victoria parecieran un juego de niños. Lo siento, es solo que tengo que irme. ¿A dónde? La sencilla pregunta me destrozó. ¿A dónde? No tenía ningún sitio a donde ir, sin hogar, sin dinero, sin bebé que llorara y con solo $5 en mi haber. Negué con la cabeza, incapaz de responder, y sentí como nuevas lágrimas brotaban de mis ojos. La expresión del hombre no cambió, pero algo se transformó en el aire que lo rodeaba. Ya has tomado una decisión, Dante, dijo en voz baja, sin apartar la mirada de mí. Uno de los guardias se adelantó inmediatamente. Traje el coche, nos vamos. No lo necesito, empecé a decir, pero él ya se había dado la vuelta hacia la casa. La puerta principal se había abierto. Victoria estaba allí, con Marcus detrás de ella, ambos mirando la escena con expresiones que no podía descifrar. El hombre caminó hacia ellos con la misma gracia deliberada, y vi cómo se transformaba el rostro de Victoria. La fría superioridad se desvaneció, sustituida por algo que nunca había visto en ella antes. Miedo, puro y simple miedo. Señor Ashford, dijo el hombre, y su voz se oyó a pesar de la lluvia. ¡Qué placer tan inesperado! Victoria se llevó la mano a la garganta, tocando los diamantes que llevaba allí como un talismán. Señor Constantine, no sabíamos que iba a venir. Marcus no nos lo había dicho. Marcus no lo sabe todo. El hombre, dijo Constantine en voz baja. Me miró, todavía de pie bajo la lluvia con Sofía. Luego volvió a mirar a Victoria. Esa mujer con la niña. ¿Quién es? Victoria abrió y cerró la boca como un pez que jadea en busca de aire. Nunca la había visto titubear. Nunca había visto quebrarse su perfecta compostura. Pero de pie ante este hombre, Constantine, parecía casi pequeña. Es nadie. Victoria finalmente logró decir, sin la autoridad habitual en su voz. Una antigua socia de Marcus se estaba marchando. Nadie, repitió Constantine, saboreando la palabra. Volvió a mirarme, y esta vez su mirada se detuvo en Sofía. De camino, la abracé contra la tormenta, contra todo. Tiene los ojos de su hijo. No era una pregunta. De alguna manera, lo sabía. Miró a mi hija durante unos segundos y vio lo que Marcus había negado durante meses. Señor Constantine, esto es un asunto familiar, intentó Victoria, recuperando algo de su firmeza. Le aseguro que lo tenemos todo bajo control. ¿Control? La palabra cayó de sus labios como una piedra en agua tranquila, enviando ondas de tensión por el aire. Sí, puedo ver lo controlado que está todo. Una mujer sangrando bajo la lluvia, un bebé gritando en el frío. Muy controlado, señora Ashford. Marcus se había puesto pálido, prácticamente escondiéndose detrás de su madre. Fuera cual fuera el asunto que había traído a este hombre a su puerta, Marcus no quería enfrentarse a él. Constantine se volvió completamente hacia Victoria, e incluso desde mi distancia sentí el cambio en la atmósfera. El peligro se condensaba en algo tangible. He venido aquí esta noche para hablar de la deuda de su hijo, dijo en voz baja. Demasiado en voz baja, el tipo de voz baja que precede a la violencia. $50,000 prestados por mi organización hace 6 meses. El plazo vencía la semana pasada con intereses. La cantidad ahora es de 75,000. Se me cortó la respiración. Marcus le debía dinero a este hombre. Dinero peligroso, por lo que parecía. Estamos dispuestos a pagar, dijo Victoria rápidamente. Marcus explicó que había habido un malentendido sobre el plazo. No había ningún malentendido. La voz de Constantine seguía siendo suave, controlada, pero cada palabra tenía un tono letal. Había un acuerdo. Su hijo lo ha incumplido. En mi mundo, señora Ashford, los incumplimientos tienen consecuencias. Dejó que eso quedara en el aire, cargado de implicaciones. Sin embargo, continuó, y su mirada se deslizó hacia mí. Esta noche me distrae otro asunto. La forma en que lo dijo me puso los pelos de punta. No era exactamente algo sexual, aunque había algo inquietante en la intensidad con la que me miraba. Era más como si yo fuera un rompecabezas que había decidido resolver, un problema que había captado su interés. La mujer, dijo,
¿Por qué huye de su casa en este estado? Eso no es asunto suyo, dijo Victoria, pero su voz temblaba. Voy a hacer que sea asunto mío. Constantine dio un paso hacia ella y Victoria retrocedió. Marcus había desaparecido por completo en la casa. Responde a la pregunta. La lluvia seguía cayendo. Los llantos de Sofía se habían debilitado hasta convertirse en gemidos agotados. Me dolían los brazos de sostenerla. Me latía el pie y me quedé paralizada en este cuadro surrealista, viendo cómo un extraño aterrorizaba a las personas que acababan de amenazar con llevarse a mi hija. Vino a pedir dinero, dijo Victoria finalmente por la niña. Le ofrecimos ayudarla y hacernos responsables del bebé, pero ella se negó. Es inestable, claramente incapaz. Intentaste quitarle a su hija, no hay duda. Constantine lo afirmó como un hecho y algo oscuro cruzó por su rostro. Le amenazaste, le ofrecimos una solución. La chica no tiene nada, no tiene hogar ni ingresos. La niña se merece algo mejor. ¿Y tú? Constantine la interrumpió, bajando la voz hasta un tono que me heló la sangre. Decidiste que tenías derecho a decidir eso, a separar a una madre de su bebé. Qué presuntuosa eres, señora Ashford. Victoria abrió la boca y luego la cerró. Por primera vez, pareció darse cuenta de que había cometido un terrible error de cálculo. Constantine se dio la vuelta y volvió hacia mí. Cada paso era medido, depredador. Cuando llegó a mi lado, se detuvo tan cerca que pude sentir el calor que irradiaba a pesar de la fría lluvia. ¿Cómo te llamas?, preguntó. Aria, susurré. Mi voz sonaba quebrada incluso para mis propios oídos. Aria Chen. Ari Chen, repitió como si lo memorizara. Y la niña, Sofía. Sus ojos volvieron a posarse en mi hija y algo brilló en ellos. Algo que no pude descifrar, pero que hizo que mi corazón se acelerara. ¿Cuántos meses tiene? 3, y Marcus Ashford es su padre. Asentí con la cabeza, incapaz de hablar por el nudo que tenía en la garganta. Pero él no la reconoce. Otro asentimiento. Constantine se quedó en silencio durante un largo rato, estudiándonos a ambas. La lluvia goteaba de su cabello y trazaba la línea marcada de su mandíbula. De cerca era aún más inquietante, hermoso de una manera que parecía peligrosa, como admirar una navaja antes de que te corte. No tienes a dónde ir, dijo. No es una pregunta. No, admití, porque ¿qué sentido tenía mentir? Él podía ver todo lo que era, todo lo que no tenía. Sin familia, sin amigos, sin nadie. Me callé, sintiendo una vergüenza ardiente a pesar del frío. Sin nadie. Asintió lentamente, como si eso confirmara algo que sospechaba. Luego se volvió hacia Victoria, que seguía de pie en la puerta, observando con un terror apenas disimulado. Señora Ashford, la llamó, con una voz que se oía claramente a pesar de la lluvia. La deuda de su hijo. Voy a revisar las condiciones. Victoria se agarró al marco de la puerta. ¿Qué quiere decir? Los $75,000 que Marcus debe. Considérelos pagados en su totalidad. La esperanza se reflejó en el rostro de Victoria, seguida rápidamente por la confusión. No lo entiendo. A cambio, continuó Constantine con suavidad, firmará un documento legal en el que renuncia a cualquier derecho sobre la niña, sin demandas por la custodia, sin acciones legales, sin contacto. Olvidará que Sofía existe. La palabra me golpeó como un puñetazo. ¿Qué estaba haciendo? Señor Constantine, eso no es equivalente. No estoy de acuerdo. Su hijo me robó, señora Ashford. Utilizó mi dinero para pagar deudas de juego, para su patético estilo de vida. Podría mandarlo matar. Lo dijo con tanta naturalidad, como si estuviera hablando del tiempo. En cambio, le ofrezco una vanilla, acéptela. Victoria se había quedado pálida, y si nos negábamos, Constantine sonrió. Fue lo más aterrador que había visto nunca. Hermoso, frío y prometedor de violencia. Entonces cobraré la deuda como estaba previsto inicialmente. Su hijo tiene hasta la medianoche de mañana. Creo que sabe cómo gestiona mi organización los préstamos impagados. Hizo una pausa, dejando que lo asimilara. Elija sabiamente, señora Ashford, la vida de su hijo o un nieto que nunca ha querido.
No esperó su respuesta. En cambio, se volvió hacia mí y su expresión cambió, aún indescifrable, pero de alguna manera menos amenazante, como si hubiera dejado a un lado al monstruo y mostrara algo casi humano. «Vienes conmigo», dijo. No es una pregunta, es una afirmación. No puedo, no puedo. Mi mente daba vueltas. Ni siquiera te conozco. ¿Sabes lo suficiente? Su mano se movió hacia Sofía e instintivamente me eché hacia atrás. Él se dio cuenta y algo parecido a la aprobación brilló en sus ojos. Bien, deberías tener miedo, pero no de mí, no esta noche. ¿Por qué haces esto? La pregunta salió antes de que pudiera detenerla. No me conoces, no me debes nada. Sus ojos se encontraron con los míos y por un momento, solo un momento, vi algo bajo su exterior controlado, algo crudo, enfadado y afligido. Sé lo que se siente, dijo en voz baja, que te lo quiten todo, personas que creen que su dinero los convierte en dioses. Su mirada se endureció. Los Ashford no van a ganar esta vez. Antes de que pudiera responder, se volvió hacia su guardaespaldas. Dante lo había llamado antes. Llévalos al coche. Con cuidado. La niña tiene frío. Dante se adelantó y me encontré siendo guiada con suavidad pero con firmeza hacia el enorme vehículo negro. La puerta ya estaba abierta. El aire cálido se derramaba bajo la lluvia. Pude ver asientos de cuero color crema, paneles de madera oscura, un lujo que hacía que la casa de los Ashford pareciera modesta. «Espera», intenté protestar, pero Dante ya me estaba ayudando a entrar, con su gran mano sorprendentemente suave mientras me sostenía por el codo. El interior era cálido, benditamente cálido. Los llantos de Sofía se calmaron casi de inmediato cuando el calor nos envolvió. Me hundí en un cuero más suave que cualquier otro que hubiera tocado jamás, y, por un momento, solo respiré. Constantine se deslizó a mi lado y, de repente, el espacioso interior se sintió íntimo. Alargó la mano y golpeó ligeramente la mampara que nos separaba de los asientos delanteros. Esta se deslizó silenciosamente hacia arriba, encerrándonos en nuestro propio mundo privado. «Tu pie», dijo, sacando un botiquín de primeros auxilios de algún lugar. «Déjame verlo. Yo me encargo. Tienes a una niña en brazos. No puedes vendarte tú misma. Déjame verlo». Su tono no admitía réplica. Aturdida, pasé a Sofía a un brazo y extendí el pie. La sangre se había coagulado en el corte, mezclándose con la lluvia y la suciedad. Constantine se movió con sorprendente eficiencia, sacando toallitas antisépticas y gasas. Sus manos eran firmes y cuidadosas mientras limpiaba la herida. Siseé por el dolor y él se detuvo. «Lo sé», dijo en voz baja. «Dolerá, pero la infección dolería más». Trabajó en silencio, vendando el corte con precisión profesional. Lo observé, tratando de entender lo que estaba pasando. Este hombre peligroso y aterrador, estaba vendándome el pie en la parte trasera de su coche mientras la lluvia golpeaba las ventanas. «¿Por qué?», susurré de nuevo. Terminó de asegurar el vendaje antes de responder. Cuando levantó la vista, sus ojos oscuros se clavaron en los míos con una intensidad incómoda. «Marcus Ashford vino a verme hace 6 meses», dijo, pidiendo dinero. «Deudas de juego», dijo. Su madre le había cortado el grifo. Estaba desesperado. Una pausa. «Le concedí el préstamo porque los hombres desesperados son útiles. Cometen errores». «¿Qué tiene eso que ver conmigo?» «Me habló de ti», continuó Constantine. En realidad se jactó de la joven camarera a la que había dejado embarazada, de cómo iba a manejarlo, de cómo iba a hacerte desaparecer. Apretó la mandíbula. En ese momento no le di importancia. Los hombres débiles abandonan sus responsabilidades. Es algo habitual. Sofía se movió en mis brazos, acomodándose para dormir ahora que estaba caliente. La abracé con fuerza, sintiendo cómo mi corazón latía con fuerza contra su pequeño cuerpo. «Pero esta noche», dijo Constantine en voz baja, «te vi corriendo bajo la lluvia. Te vi protegiendo a tu hija sin nada. Sin zapatos, sin abrigo, sin dinero, solo con tu cuerpo entre ella y la tormenta». Se inclinó hacia atrás, estudiándome. «Ese tipo de amor es raro.
especialmente entre personas que no tienen nada más que dar. Entonces, ¿qué eres? ¿Nos estás salvando por bondad? No pude evitar que el escepticismo se reflejara en mi voz. Su sonrisa fue cortante. No tengo corazón, Arya Chen. Pregunta a cualquiera que me conozca. Te dirán que soy un monstruo, dijo, inclinando la cabeza. Pero incluso los monstruos tienen códigos, y los Ashford violaron el mío. ¿Qué código? La familia es sagrada, dijo simplemente. No se amenaza al hijo de una madre. No se roba un bebé a la mujer que le dio la vida. Los Ashford intentaron hacer ambas cosas. Sus ojos se endurecieron. Necesitaban que les dieran una lección. El coche se puso en marcha, deslizándose por las calles empapadas por la lluvia. No tenía ni idea de a dónde íbamos, y darme cuenta de ello me provocó un pánico que me recorrió la espalda. ¿A dónde nos lleva? A un lugar seguro, a un lugar cálido y seco donde Sofía pueda dormir sin que su madre se pregunte si mañana tendrán un techo bajo el que cobijarse. Sonaba demasiado bien para ser verdad. Nada era gratis, especialmente de hombres como este. ¿Qué quieres a cambio? Pregunté sin rodeos. Los hombres como tú no ayudan a la gente sin esperar algo a cambio. La expresión de Constantine no cambió, pero algo brilló en sus ojos. Respeto quizá, chica lista, murmuró. Haces bien en sospechar. Se inclinó ligeramente hacia adelante, lo suficiente como para que pudiera oler de nuevo su colonia, cara y oscura. Y esto es lo que quiero, Arya Chen. Quiero que los Ashford sufran. Quiero que Marcus vea a su hija viviendo en un lujo que él nunca podría proporcionarle mientras se pudre sabiendo que la abandonó a la pobreza. Venganza, dije. ¿Quieres venganza? Quiero justicia, corrigió. Para ti sí, pero también para todas las mujeres a las que han utilizado y desechado. Victoria Ashford ha pasado décadas creyendo que su dinero la pone por encima de las consecuencias. Esta noche ha aprendido lo contrario. Su mano se movió y yo me tensé, pero solo se inclinó para coger una manta del asiento. Una suave manta de cachemira que probablemente costaba más que mi alquiler mensual. La colocó sobre Sofía con una delicadeza sorprendente. Duerme, dijo. No era una orden, pero casi. Estás agotada. Tenemos un viaje de 30 minutos y necesitarás fuerzas. ¿Para qué? Para sobrevivir, respondió simplemente. Lo has estado haciendo sola. Eso se acaba ahora. No era mi intención quedarme dormida. Todos mis instintos me gritaban que cerrar los ojos en presencia de este hombre era peligroso, posiblemente mortal, pero el cansancio era un peso contra el que no podía luchar. Y el calor del coche, el suave cuero, el ritmo constante de la lluvia contra el cristal, todo conspiró para arrastrarme al sueño. Me desperté en medio de la quietud. El coche se había detenido. Sofía seguía dormida contra mi pecho, con una respiración profunda y regular. La manta que Constantine había colocado sobre ella se había extendido de alguna manera para cubrirme también a mí. Me la había colocado sobre los hombros con un cuidado que no recordaba. Constantine me observaba, no exactamente de forma depredadora, sino con la misma intensa concentración con la que había estado desde que salimos del coche en la finca de los Ashford, como si estuviera catalogando detalles, archivando información para su uso posterior. Ya hemos llegado, dijo en voz baja. Miré por la ventana y sentí que se me cortaba la respiración. Estábamos aparcados frente a un edificio que hacía que la finca Ashford pareciera pintoresca. Todo cristal, acero y arquitectura moderna. Se elevaba hacia el cielo nocturno como un monumento a la riqueza. Un portero con uniforme de verdad esperaba bajo un toldo calefactado. ¿Dónde estamos? Mi voz sonó áspera por el sueño. Mi edificio, última planta. Constantine ya se estaba moviendo, abriendo la puerta. Entró aire fresco, pero nada que ver con la lluvia helada de antes. La tormenta había pasado, dejando la ciudad limpia y reluciente con los reflejos de las luces. Dante apareció con un paraguas, aunque había dejado de llover. Estos hombres siempre están preparados. Siempre se anticipan a las necesidades antes de que surjan. No puedo permitírmelo, empecé a decir, pero Constantine me interrumpió con una mirada. No vas a pagar nada. Ven. Salió del coche con fluida elegancia,
Luego se volvió y me tendió la mano. La miré fijamente. Piel bronceada, dedos largos, ese pesado anillo que reflejaba la luz. Una mano que probablemente había hecho cosas terribles. Una mano que me ofrecía la ayuda que necesitaba desesperadamente, pero que no entendía. La tomé. Su apretón era cálido, firme, y me ayudó a salir del coche con el tipo de atención cuidadosa que normalmente se reserva para las cosas frágiles. Abracé a Sofía con mi otro brazo, muy consciente de cómo debía de estar. Ropa empapada, secándose, pelo rígido y enredado, pies descalzos, uno de ellos vendado. La expresión del portero se mantuvo profesionalmente neutral, pero sentí su juicio de todos modos. «Señor Constantin», dijo el portero, abriendo la puerta. «Bienvenido de nuevo, Thomas». La mano de Constantin se posó en mi espalda, guiándome hacia adelante. El contacto era posesivo, de una forma que me hizo sentir un cosquilleo en la piel. «Esta noche no hay visitas. No se admiten llamadas, a menos que sean de Dante o de un hombre». «Por supuesto, señor». El vestíbulo era todo mármol y detalles dorados, con una fuente y otra fuente que goteaba en el centro. Mis huellas mojadas marcaban el suelo inmaculado como prueba de mi inadecuación para este lugar. Pasamos por alto los ascensores principales y nos dirigimos a uno privado escondido en un rincón. Constantine presionó la palma de su mano contra un escáner y la puerta se abrió silenciosamente, revelando un interior revestido de espejos y madera oscura. El ascensor no tenía botones. Simplemente comenzó a subir en el momento en que se cerraron las puertas, con tanta suavidad y rapidez que se me taponaron los oídos. Observé nuestro reflejo en los espejos, él alto y sereno, con su traje caro, yo desaliñada y aferrándome a mi bebé. El contraste casi cómico. «Te estás preguntando si has cometido un error», dijo Constantine, sin mirarme. «Te preguntas si soy más peligrosa que los Ashford. ¿Lo eres? Sí, sin dudar, pero no para ti, no para Sofía. ¿Cómo puedo saberlo?» Ahora me miró. ¿De verdad? Me miró, y algo en su expresión me oprimió el pecho. «No puedes saberlo», dijo simplemente. «Tendrás que confiar en mí o marcharte. Pero si te marchas, volverás a la nada. Los Ashford te destruirán en los tribunales. Perderás a Sofía en menos de un mes». Hizo una pausa. «Conmigo, al menos tienes una oportunidad». Las puertas del ascensor se abrieron directamente a un apartamento que me dejó sin palabras. Las ventanas del suelo al techo daban a la ciudad, una alfombra de luz que se extendía en todas direcciones. El espacio era enorme, de concepto abierto, con muebles que parecían obras de arte, una cocina con electrodomésticos que no sabía nombrar. Todo era de colores oscuros y líneas limpias, masculino y caro, y completamente desprovisto de cualquier toque personal. Sin fotografías, sin recuerdos, solo riqueza dispuesta con perfecta precisión. «El dormitorio principal está por ahí», dijo Constantine, señalando un pasillo. «Hay una habitación de invitados al lado. Elige la que prefieras». Me quedé paralizado en la entrada, incapaz de procesar el cambio surrealista de estar sin hogar a esto. «No entiendo lo que está pasando», susurré. Constantine se quitó la chaqueta, dejando al descubierto una camisa que probablemente costaba más que mi coche. «Funda». Llevaba una funda al hombro con una pistola acurrucada contra las costillas, como si fuera lo más natural del mundo. Me vio mirando y no se molestó en ocultarla. «No soy un buen hombre, Arya», dijo con calma, colgando la chaqueta en un gancho. «He matado a gente. Mataré a más. Mi trabajo implica cosas que no te gustaría saber». Se volvió hacia mí, «pero yo protejo lo que es mío y por razones que aún estoy analizando. He decidido que tú y Sofía ahora entráis en esa categoría». «No somos tuyos», dije, recuperando la voz. «No somos de nadie». Algo brilló en sus ojos. De nuevo, aprobación. Ese extraño respeto. «No», él estaba de acuerdo. «Sois vuestros, pero ahora estáis bajo mi protección, lo que en la práctica es lo mismo». Se dirigió a la cocina. «¿Tenéis hambre?». La pregunta era tan mundana, tan normal, que casi me echo a reír. «Sí, no he comido nada desde ayer».
Asintió con la cabeza, como si eso confirmara algo. Sentaos. Prepararé algo. No pude ocultar mi sorpresa. Sobrevivo, corrigió, sacando ingredientes de un frigorífico repleto de comida, más de la que había visto en meses. Al crecer, aprendimos a ser autosuficientes. No siempre se puede depender de otros para alimentarse. Me senté en un taburete de la isla de la cocina, observándolo moverse con la misma eficiencia controlada que había mostrado al vendarme el pie. Sofía se movió contra mí, emitiendo pequeños sonidos que se intensificarían hasta convertirse en llanto si no la alimentaba pronto. Hay leche de fórmula en la habitación de invitados, dijo Constantine sin levantar la vista de lo que estaba preparando. Biberones, pañales, todo lo que necesitas. Lo miré fijamente. ¿Cómo? ¿Cuándo lo hiciste? Hice una llamada mientras dormías. Mi gente es eficiente. Me miró. Ve a darle de comer. Tendré la comida lista cuando regreses. La habitación de invitados estaba al final del pasillo y era más grande que todo mi apartamento. Una cama king size dominaba el espacio, cubierta con sábanas que parecían increíblemente suaves. Pero lo que me llamó la atención fue el rincón que se había transformado en una guardería. Una cuna, un cambiador lleno de pañales, toallitas, cremas, leche de fórmula, del tipo caro que nunca podría permitirme. Biberones ya esterilizados y listos. Ropa de la talla de Sofía, suave y nueva, y más de la que yo había podido darle en 3 meses. Me dejé caer sobre la cama, temblando. Esto era una locura. Todo ello. Hacía unas horas, estaba sin hogar, desesperada, enfrentándome a la pérdida de mi hija. Ahora estaba en un ático con un hombre que irradiaba peligro como el calor, rodeada de un lujo que no podía comprender, sosteniendo a mi bebé mientras él preparaba la cena en la habitación de al lado. Los llantos de Sofía me devolvieron al presente. Preparé un biberón con manos temblorosas, comprobando la temperatura en mi muñeca como me habían enseñado las enfermeras. Ella se agarró inmediatamente, bebiendo con el hambre desesperada de una niña que había pasado demasiado tiempo sin comer. Lo siento, le susurré, acariciando su suave cabello. Siento mucho todo lo que ha pasado, pero voy a resolverlo. Voy a mantenerte a salvo, te lo prometo. Aunque no tuviera ni idea de cómo hacerlo. Cuando volví a la cocina, Constantine había servido pasta, sencilla pero perfectamente hecha, con pan de ajo y una ensalada con verduras que realmente reconocí. Había puesto agua y zumo y analgésicos junto a mi plato para tu pie, dijo, señalando las pastillas. Y para el dolor de cabeza que probablemente tengas por el estrés, no se equivocaba. Senté a Sofía en mi regazo y cogí el tenedor con la mano libre. De repente, me entró un hambre voraz. El primer bocado fue una delicia. Comida de verdad, caliente y sabrosa, y suficiente para hacerme llorar los ojos. Constantine me observaba comer con la misma intensidad inquietante. Se había servido whisky, y el líquido ámbar reflejaba la luz mientras lo hacía girar en el vaso. «Háblame de ti», dijo. «¿Por qué?», pregunté con la boca llena de pasta. «Porque ahora vives en mi casa. Debo saber quién eres». «No soy nadie», dije, repitiendo las palabras de Victoria. «Solo una chica que tomó malas decisiones». «Marcus fue una mala decisión», admitió Constantine. «Pero Sofía no lo es. Ella es perfecta». La forma en que lo dijo me hizo levantar la vista. Estaba mirando a mi hija con una expresión que no pude descifrar. Algo entre el anhelo y el dolor. «¿Tienes hijos?», le pregunté antes de poder pensarlo mejor. Su expresión se estremeció de inmediato. «No. ¿Los quieres? No importa lo que yo quiera». Tomó un largo sorbo de whisky. «Mi vida no es adecuada para los niños, pero tienes todo esto», señalé el apartamento. «Espacio, dinero, estabilidad». «Tengo riqueza», corrigió. «No estabilidad. Tengo enemigos que usarían a un niño como moneda de cambio. Tengo un negocio que requiere violencia y flexibilidad moral». Sus ojos se encontraron con los míos. Lo tengo todo, excepto la capacidad de ser padre. Había algo en su voz, quizás arrepentimiento o resignación. Quería preguntarle más, comprender a este hombre complicado que había irrumpido en mi vida como una tormenta. Pero Sofía se había vuelto a dormir, borracha de leche y pesada en mis brazos.
Deberías descansar, dijo Constantine, dándose cuenta. Mañana será complicado. ¿Por qué? ¿Qué pasa mañana? Mañana los abogados de Victoria Ashford entregarán los documentos de custodia. Tú los firmarás. Entonces haremos oficial tu acuerdo aquí. ¿Qué acuerdo? Se puso de pie y rodeó la isla hasta que estuvo tan cerca que tuve que inclinar la cabeza hacia atrás para mirarle a los ojos. Tú vives aquí, dijo en voz baja. Tú y Sofía. Yo os proporcionaré todo lo que necesitáis. Vivienda, comida, dinero, protección. A cambio, me dejaréis asegurarme de que los Ashford sufran por lo que intentaron hacer. Eso es todo. Solo quieres venganza. Quiero justicia. Volvió a corregirme. Pero sí, eso es todo. Y si digo que no, su expresión no cambió. Entonces te ayudaré a salir de la ciudad. Te daré suficiente dinero para empezar de nuevo en algún lugar donde los Ashford no puedan encontrarte. Pero estarás huyendo. Arya. Siempre huyendo. Siempre con miedo. Se inclinó hacia mí, y pude oler el whisky en su aliento. O puedes quedarte. Déjame ocuparme de ellos. Déjame darle a Sofía la vida que se merece. ¿Por qué te importa tanto? Susurré. No nos conoces. Durante un largo momento no respondió. Luego, tan bajito que casi no lo oigo, porque alguien debería haber cuidado de mi madre, de mí, cuando no teníamos nada y los poderosos nos aplastaban bajo sus talones. Apretó la mandíbula. Nadie lo hizo, así que sufrimos. Algunos morimos, porque nadie pensó que fuéramos lo suficientemente importantes como para salvarnos. El dolor crudo de su voz me hizo doler el pecho. No te estoy salvando, continuó enderezándose. Estoy saldando una deuda que el universo tiene conmigo. Considérate afortunada de ser la beneficiaria. Se alejó antes de que pudiera responder, desapareciendo por otro pasillo. Oí cerrarse una puerta, dejándome sola en la amplia cocina con mi hija dormida y la pasta Halaten. Debería irme. Todos mis instintos de supervivencia me gritaban que quedarme allí era peligroso, que hombres como Constantine no ayudaban sin esperar algo a cambio, que todo esto era demasiado bueno para ser verdad. Pero ¿a dónde iría? Miré a Sofía, que dormía plácidamente, caliente, alimentada y segura por primera vez en su corta vida. ¿Podría realmente llevarla de vuelta al frío, a la incertidumbre y la pobreza, y al terror constante de perderla? Me desperté con la luz del sol entrando por las ventanas que iban del suelo al techo y la desorientadora sensación de no tener ni idea de dónde estaba. Entonces lo recordé todo. La lluvia, los Ashford, Constantine, el ático que parecía más un museo que una casa. Me incorporé demasiado rápido, con el pánico apoderándose de mi pecho, hasta que vi a Sofía durmiendo plácidamente en la cuna junto a la cama. Alguien la había movido mientras yo dormía. La idea de que Constantine entrara en la habitación y levantara a mi hija con esas manos peligrosas debería haberme aterrorizado. En cambio sentí algo incómodamente parecido a la gratitud. El reloj de la mesilla marcaba las 9:47 am. Había dormido casi 12 horas. Mi bolso estaba sobre una silla en la esquina y junto a él había ropa que definitivamente yo no había metido en la maleta. Etiquetas de diseñadores, tejidos suaves, todo de mi talla. Encima había una nota con una letra masculina y angulosa. Ponte esto, tu ropa está en la tintorería. K. Debería haberme sentido ofendida por la presunción. En cambio, me encontré acariciando con los dedos un jersey de cachemira que probablemente costaba más que un mes de alquiler en mi antiguo apartamento. Los vaqueros eran de denim de primera calidad, suaves como la mantequilla. Incluso la ropa interior era cara, de la talla perfecta y totalmente mortificante por lo que implicaba, que Constantine de alguna manera conocía mis medidas. Sofía se movió, emitiendo los pequeños sonidos que precedían a un llanto a gran escala. La cambié rápidamente, utilizando los artículos que habían aparecido durante la noche, y luego me vestí con la ropa que Constantine me había proporcionado. Por supuesto, me quedaba perfecta. Todo en el mundo de este hombre parecía encajar a la perfección, dispuesto con una precisión que rayaba en lo obsesivo.
Lo encontré en la cocina, sentado en la isla con un ordenador portátil, café y lo que parecían informes financieros esparcidos por la encimera de mármol. Él también se había cambiado. Llevaba pantalones oscuros y una camisa blanca impecable, con las mangas remangadas hasta los codos, dejando al descubierto unos antebrazos musculosos y marcados con cicatrices. Tenía el pelo aún húmedo por la ducha y no se había afeitado. La barba incipiente le sombreaba la mandíbula, lo que le daba un aspecto un poco menos pulido y de alguna manera más peligroso. Levantó la vista cuando entré y sus ojos oscuros observaron la ropa con satisfacción. «Te quedan bien», observó. «¿Cómo sabías mi talla?» «Soy observadora». Cerró el portátil y me prestó toda su atención. «Hay desayuno en el calentador. El café está recién hecho. Sírvete tú misma». Debería haber cuestionado lo doméstico de la escena. Un jefe de la mafia ofreciéndonos el desayuno como si estuviéramos jugando a las casitas. Pero Sofía necesitaba comer, y yo también. Así que le preparé un biberón y llené un plato con huevos, tostadas y fruta, que parecía haber sido entregada por un hotel de 5 estrellas. «El abogado de Ashford llamó hace una hora», dijo Constantine mientras me sentaba en un taburete. «Los documentos están en preparación. Los entregarán esta tarde». Así de rápido. Victoria está motivada. Dejé claro que la alternativa sería desagradable para Marcus. Dio un sorbo a su café, mirándome por encima del borde. «Los firmarás ante notario. Todo legal y vinculante. Nunca más volverán a reclamar a Sofía». El alivio fue tan intenso que me mareó. ¿Y luego qué? Luego estableceremos tu vida aquí. Tendremos que hacer que este acuerdo parezca legítimo para cualquiera que pueda cuestionarlo. Dejó la taza de café con cuidado deliberado. «La historia es sencilla. Eres mi pupila. Yo te proporciono apoyo financiero a cambio de que te encargues de las tareas domésticas». «¿Tareas domésticas?», repetí lentamente. «Como una ama de llaves, como alguien que vive aquí y ayuda a mantener la casa. Te da protección legal, explica tu presencia y sirve de tapadera para el dinero que te daré». «¿Cuánto dinero?». Mencionó una cantidad mensual que me hizo atragantarme con los huevos. Era más de lo que había ganado en 6 meses en la cafetería. «Es una locura, no puedo aceptar tanto». «Puedes y lo harás. Lo necesitarás para Sofía. Ropa, suministros, actividades a medida que crezca, atención médica, educación». Su expresión era implacable. «Esto no es caridad, Arya. Es una inversión para garantizar que los Ashford vean prosperar a su nieta mientras ellos están completamente aislados». «Venganza», repetí. «Justicia», me corrigió como siempre. Sofía había terminado su biberón y miraba a Constantine con los ojos muy abiertos y curiosos. Él le devolvió la mirada y algo en su expresión se suavizó de forma casi imperceptible. «¿Me permites?», preguntó, extendiendo las manos. Todos mis instintos protectores gritaban «¡No!». Pero había sido amable la noche anterior, cuidadoso con la manta, eficiente con los suministros, y había algo en sus ojos cuando miraba a Sofía. Ese anhelo que había vislumbrado me hizo asentir. La levantó con sorprendente destreza, sosteniéndole la cabeza correctamente y acomodándola contra su pecho, como si lo hubiera hecho 1000 veces. Sofía le estudió el rostro con seriedad. Una manita se alzó para agarrarle la camisa. «Es preciosa», dijo en voz baja. «Tiene tus ojos, tu barbilla». Una pausa. Nada de Marcus, afortunadamente. «Tiene su nariz», admití. «Intento no verlo, pero está ahí. Las narices se pueden cambiar». Lo dijo con tanta seriedad que me eché a reír, sorprendiéndonos a ambos. «No le harás cirugía plástica a mi hija. No hasta que cumpla 18 años», accedió. Y no supe si estaba bromeando. Nos quedamos sentados en un extraño silencio. Él sosteniendo a mi hija, yo desayunando con ropa prestada, la luz del sol pintando todo de dorado. Se sentía surrealista, doméstico, peligroso en su normalidad. «¿Por qué realmente estás haciendo esto?», le pregunté de nuevo. Porque todavía no lo entendía. «Los hombres como tú no ayudan a la gente sin más. Tiene que haber algo más». Constantine se quedó callado durante un largo rato.
Mecía suavemente a Sofía con un ritmo que parecía instintivo. Mi madre tenía 17 años cuando me tuvo, dijo finalmente. Soltera, repudiada por su familia. Mi padre era un hombre poderoso que no quería saber nada de nosotros. Apretó la mandíbula. Ella hizo todo lo posible por sobrevivir. Todo. Tenía 3 trabajos. Vivía en lugares que deberían haber sido declarados inhabitables. Pasaba hambre para que yo pudiera comer. Dejé el tenedor y me quedé escuchando. Cuando tenía 8 años enfermó. Algo sencillo. Una infección que los antibióticos habrían curado en unos días. Pero no teníamos dinero para médicos, ni seguro, ni nadie que nos ayudara. Su voz se mantuvo firme, pero vi cómo le temblaba el músculo de la mandíbula. Murió en un hospital benéfico mientras yo esperaba fuera, porque no se permitía la entrada de niños en la sala. Murió sola porque la abandonaron todos los que deberían haberla protegido. Lo siento, susurré. Yo sobreviví. Me acogió una organización que vio potencial en un niño enfadado que no tenía nada que perder. Me entrenaron, me utilizaron, me convirtieron en lo que soy ahora. Me miró y sus ojos estaban vacíos. No puedo traerla de vuelta. No puedo salvarla. Pero cuando te vi bajo la lluvia, sangrando, desesperado y luchando por proteger a tu hija, se detuvo y su compostura se resquebrajó ligeramente. La vi. Vi lo que podría haber sido diferente si alguien se hubiera preocupado lo suficiente como para intervenir. Me invadió la comprensión. No se trataba de vengarse de los Ashford. En realidad, no. Se trataba de un niño pequeño que había visto morir a su madre y que se había convertido en un hombre peligroso que llevaba esa herida como una cicatriz que nunca sanaba. Así que soy tu segunda oportunidad, dije. Tu forma de reescribir la historia, tal vez. Miró a Sofía, que se había quedado dormida contra él. Tal vez simplemente me niego a dejar que la historia se repita cuando tengo el poder de impedirlo. El intercomunicador zumbó y la expresión de Constantine volvió a ser fría y controlada. Se levantó, llevando a Sofía con él mientras pulsaba el botón. Sí, señor Constantine. Se oyó la voz de Dante. El abogado ha llegado temprano. Constantine entrecerró los ojos. Que suba. Me devolvió a Sofía con cuidado, luego se arremangó y se abrochó los botones, transformándose de casi humano a totalmente controlado en cuestión de segundos. Cuando se abrieron las puertas del ascensor, él ya estaba allí, situado entre nosotros y quien quiera que fuera a llegar. El hombre que salió vestía ropa cara, traje a medida, maletín de cuero, el tipo de apariencia pulida que gritaba, «abogado caro». Pero su confianza vaciló cuando vio a Constantine. Señor Constantine, soy James Rothschild, representante de la familia Ashford. Llega temprano, observó Constantine con frialdad. Dije por la tarde. La señora Ashford estaba ansiosa por resolver este asunto rápidamente. Rothschild nos miró a Sofía y a mí con un desdén apenas disimulado. Tengo los documentos. Déjeme verlos. Constantine tomó los papeles y los leyó con una concentración que sugería que había revisado miles de contratos. Lo observé mientras escaneaba cada página, con una expresión cada vez más sombría. Esto es inaceptable, dijo finalmente. Le aseguro que todo es estándar. Esta cláusula, Constantine señaló algo que yo no podía ver. Permite el contacto de los Ashford si lo consideran en el mejor interés del niño. Ese no era nuestro acuerdo. Rothschild se movió incómodo. La señora Ashford consideró que era razonable incluir alguna cláusula para un futuro contacto. La señora Ashford, interrumpió Constantine, bajando la voz hasta convertirla en algo letal. No me dicta las condiciones, vuelva atrás. Elimine esa cláusula y todas las demás lagunas que ha escondido aquí. Quiero la terminación completa e irrevocable de todos los derechos y reclamaciones parentales. Sin contacto, sin visitas, sin disposiciones futuras. Separación limpia. Eso es muy inusual en estos casos. Constantine se acercó al abogado y vi cómo el hombre daba un paso atrás. Tengo que recordarle lo que pasará si la señora Ashford intenta renegociar nuestro acuerdo. Cada palabra era suave, precisa, aterradora. Marcus me debe $75,000.
Esa deuda no desaparece solo porque a mamá le incomoden los términos. O firma lo que le pido o cobraré con intereses. ¿Lo entiende? Rothschild se había puesto pálido. Hablaré con la señora Ashford. Hágalo. Y dígale que tiene hasta las 6:30 de esta noche. Después de eso la oferta expirará y Marcus se enfrentará a las consecuencias de su robo. Constantine abrió las puertas del ascensor. Salga. El abogado salió corriendo, casi tropezando en su prisa. Las puertas se cerraron y Constantine se quedó allí un momento, respirando lenta y deliberadamente, como si estuviera controlando algo violento. Está tratando de mantener el control, dije en voz baja. Incluso ahora, sí. Se volvió hacia mí y su expresión era salvaje. Pero aprenderá. Yo no negocio, no hago concesiones. Cuando hago un trato, las condiciones son absolutas. Volvió a la cocina y se sirvió más café con manos perfectamente firmes, a pesar de la ira que acababa de presenciar. Entregarán los documentos revisados esta noche. Los firmarás y los Ashford desaparecerán de la vida de Sofía para siempre. Debería haberme asustado la muestra de violencia controlada, la forma despreocupada en que amenazó la vida de un hombre. Pero lo único que sentí fue que un intenso y ardiente alivio. Gracias, dije. Me miró sorprendido. ¿Por qué? Por luchar por nosotros. Por... Me costó encontrar las palabras. Por preocuparte, aunque sea por razones complicadas. Algo brilló en sus ojos. Esa grieta en la armadura otra vez. Breve, pero genuina. Te dije que no soy un buen hombre, Arya. Quizás no. Pero eres mejor hombre de lo que Marcus jamás fue. La tarde transcurrió en una extraña domesticidad. Constantine trabajó en su ordenador portátil, atendiendo llamadas en ruso y en idiomas que no reconocí. Su voz alternaba entre la suave negociación y la fría autoridad. Exploré el ático con Sofía, descubriendo habitaciones que no había visto, una biblioteca, un gimnasio que parecía sacado de una revista, un segundo dormitorio que, según Constantine, era para invitados que necesitaban protección. A las 5:30, el intercomunicador volvió a sonar. Los documentos, anunció Dante, esta vez limpios. Constantine los revisó con la misma atención meticulosa y luego asintió. Trae al notario. La firma duró 15 minutos. Leí cada palabra, consciente de que estaba rompiendo para siempre la conexión legal de Sofía con la familia Ashford. Sin herencia, sin derechos, sin reclamaciones. A cambio, perdonaron la deuda de Marcus y renunciaron a todas las demandas de custodia. Me temblaba la mano al firmar mi nombre, haciéndolo oficial. Cuando el notario y el abogado se marcharon, Constantine sirvió 2 copas de vino. Probablemente caro, como todo lo demás en su vida. Por los nuevos comienzos, dijo, levantando su copa. Por la supervivencia, respondí. Bebimos y por primera vez en meses sentí algo parecido a la esperanza. Pasaron 3 semanas en una confusión de adaptaciones y nuevas y extrañas rutinas. Aprendí que Constantine era madrugador, siempre despierto antes del amanecer, moviéndose por el ático con silenciosa precisión. Mientras alimentaba a Sofía en la oscuridad previa al amanecer, descubrí que tomaba el café solo, leía 3 periódicos cada mañana y hacía negocios en al menos 5 idiomas. Aprendí que a pesar de su exterior controlado, tenía gestos reveladores, como apretar la mandíbula cuando alguien le decepcionaba o entrecerrar ligeramente los ojos antes de tomar una decisión que cambiaría la vida de alguien. Aprendí que estaba obsesionado con la seguridad de Sofía. Se habían instalado cristales antibalas en todas las ventanas. Las cámaras de seguridad vigilaban todas las entradas. Dante o alguno de los otros guardias siempre estaba presente en el edificio, invisible, pero constante. Cuando mencioné que quería llevar a Sofía a dar un paseo por el parque, Constantine me miró como si le hubiera sugerido hacer paracaidismo sin paracaídas. No sin seguridad, dijo con firmeza, y no hasta que haya vigilado la ruta. Es un bebé, no el presidente. Está bajo mi protección. Eso la convierte en un objetivo. Lo dijo con total naturalidad, como si fuera obvio. Cualquiera que quiera hacerme daño la vería como una ventaja. Debería haberme aterrorizado.
En cambio, lo encontré extrañamente reconfortante. Esa feroz protección posesiva que se extendía sobre mi hija como un escudo. El dinero apareció en mi cuenta exactamente como se había prometido. Más del que había tenido nunca. Más del que sabía qué hacer con él. Compré ropa que me quedaba bien, comida que no estaba a punto de caducar, painless al por mayor. Pagué las facturas médicas del nacimiento de Sofía que me habían estado agobiando. Envié dinero a mi antiguo casero para cubrir los daños del desahucio. Y poco a poco, con cuidado, empecé a respirar de nuevo. Pero la vida doméstica tenía un lado oscuro. Constantine nunca fue inapropiado, nunca cruzó los límites, pero sentía su presencia constantemente. La forma en que sus ojos me seguían cuando me movía por el apartamento. La forma en que aparecía cada vez que Sofía lloraba, como si la estuviera escuchando. La forma en que había empezado a trabajar desde mesa más a menudo. Su ordenador portátil instalado en la isla de la cocina, desde donde podía vernos. Posesivo, protector, intenso, de una forma que me ponía los pelos de punta. Esa noche, acosté a Sofía temprano, agotada tras un día de boca abajo y de intentar darse la vuelta. Me duché, me puse el pijama, uno de seda que había aparecido en mi armario junto con todo lo demás, y encontré a Constantine en el balcón a pesar del frío de noviembre. Estaba de pie junto a la barandilla, con el humo saliendo de un cigarrillo, la camisa desabrochada en el cuello y la chaqueta tirada. La ciudad se extendía bajo nosotros, con las luces llegando hasta el horizonte, y él lo miraba todo como un rey que inspecciona su reino. Abrí la puerta de cristal y él se giró, apagando el cigarrillo inmediatamente. No sabía que fumabas, le dije. No suelo hacerlo. Parecía cansado. Tenía ojeras que no tenía por la mañana. Un mal hábito de una vida anterior. Un día duro, complicado. Volvió a mirar hacia el panorama. Uno de mis almacenes ha sido atacado. Me han robado un envío. Alguien está poniendo a prueba los límites. Debería haberlo dejado estar. Haber vuelto dentro, a la seguridad y la ignorancia. Pero 3 semanas viviendo en su espacio, comiendo su comida, aceptando su protección, habían creado una extraña intimidad entre nosotros. ¿Es peligroso?, pregunté en voz baja. Todo lo que hago es peligroso, Arya. Ya lo sabes. Me refiero a ti, a nosotros. Me miró de verdad y algo en su expresión cambió. Aquí estás a salvo. Me he asegurado de ello. Pase lo que pase en mi mundo, no te afectará a ti ni a Sofía. Hizo una pausa. Tienes mi palabra. La palabra de un monstruo. Dije, repitiendo lo que él mismo se había llamado aquella primera noche. Su sonrisa fue aguda y triste. Incluso los monstruos pueden cumplir sus promesas. A veces se nos da mejor que a los hombres buenos. Me acerqué a él y me quedé a su lado, junto a la barandilla, contemplando la ciudad en la que ambos vivíamos, pero que experimentábamos de forma tan diferente. Desde aquí arriba, todo parecía limpio, ordenado, hermoso. No se veía la suciedad, la desesperación, ni la lucha que se veían desde el nivel de la calle. Hoy recibí un mensaje, dije, de Marcus. Constantine se quedó muy quieto a mi lado. ¿Qué decía? Quiere que nos veamos. Dice que cometió un error, que su madre lo presionó, que, después de todo, quiere ser parte de la vida de Sofía. Saqué mi teléfono y le mostré el mensaje. Dice que ha cambiado. Constantine tomó el teléfono y lo leyó con la misma meticulosa atención que aplicaba a todo. Luego, deliberadamente, borró el mensaje. No, dijo simplemente. No puedes simplemente. Puedo y lo estoy haciendo. Marcus Ashford tuvo su oportunidad. Múltiples oportunidades. Eligió abandonarte, dejar que su madre intentara robarte a tu hijo, aceptar dinero de gente peligrosa y mentir sobre el uso que le daría. Su voz era dura, absoluta. No puede volver ahora que estás a salvo y tienes todo lo que necesitas. ¿Y si habla en serio? ¿Y si realmente ha cambiado? La risa de Constantine fue amarga. Los hombres como Marcus no cambian, Arya. Se adaptan. Te ven aquí viviendo bien y quieren una parte de ello. Probablemente cree que puede usar a Sofía para sacarme dinero a mí o a ti,
ahora que tienes recursos. Eso no lo sabes. Lo sé perfectamente. He visto a malos de Marcus Ashfords en mi vida. Hombres débiles que solo saben tomar y lo llaman amor. Se volvió hacia mí con una mirada feroz. No vas a volver con él. No vas a exponer a Sofía a su inestabilidad. No lo permitiré. ¿No lo permitirás? Una oleada de calor me recorrió el cuerpo. Era la primera vez que sentía verdadera ira hacia él. No soy de tu propiedad, Constantine. No puedes tomar decisiones sobre mi vida. Yo lo hago cuando esas decisiones afectan a la seguridad de Sofía. Es mi hija y está bajo mi protección. Su voz se elevó por primera vez desde que lo conocí, áspera y feroz. ¿Crees que he invertido todo esto? El apartamento, el dinero, la seguridad, la vigilancia constante, solo para verte volver a caer en la misma trampa y dejar que Marcus se cuele de nuevo y destruya todo lo que hemos construido. No hemos construido nada, le respondí. Este es tu reino, tus reglas, tu mundo. Yo solo vivo en él. ¿Crees que eso es todo? Se acercó y pude oler humo, colonia y algo más oscuro. ¿Crees que hago esto por todo el mundo? Obsesionarme con su seguridad. Reorganizar toda mi vida para acomodarlos. Pasar la noche en vela escuchando para asegurarme de que respiran. La confesión quedó suspendida entre nosotros, cruda e inesperada. ¿Qué estás diciendo? Susurré. Se pasó la mano por el pelo. Un gesto poco habitual de frustración. Estoy diciendo que esto dejó de ser una venganza contra los Ashford hace semanas. Estoy diciendo que me importa lo que te pase a ti, a Sofía. Apretó la mandíbula. Estoy diciendo que me he encariñado peligrosamente con este acuerdo. Y la idea de que te vayas, de que Marcus te lleve de vuelta a su mundo tóxico, me da ganas de cometer un acto violento. Mi corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en la garganta. Constantine, sé que no es justo. Sé que no tengo derecho a sentirme posesivo contigo. No eres mía. Lo has dejado claro. Sus ojos eran oscuros, intensos, ardientes con algo que me cortó la respiración. Pero no puedo evitarlo. Cuando te veo con Sofía, cuando te oigo reír, cuando te quedas dormida en el sofá y te llevo a la cama. Se detuvo. Estoy demasiado involucrado, Arya, y no sé cómo dar marcha atrás. La confesión destrozó algo entre nosotros. Toda la cuidadosa distancia que habíamos mantenido, los límites que habíamos trazado, se desmoronaron bajo el peso de su honestidad. ¿Me llevas a la cama?, pregunté estúpidamente, centrándome en el detalle más insignificante porque el resto era demasiado abrumador. 3 veces en las últimas 2 semanas. Te matas a trabajar cuidando de Sofía y te quedas dormida donde quiera que caes. Su voz se suavizó ligeramente. No puedo dejarte en el sofá. Te dolería el cuello por la mañana. Algo cálido se desplegó en mi pecho, peligroso y aterrador. No sé qué quieres de mí, susurré. Quiero que te quedes. Quiero que Sofía crezca segura. Quiero seguir protegiéndolas a las dos, aunque sé que es egoísta. Se acercó más, tanto que tuve que inclinar la cabeza hacia atrás para mirarle a los ojos. Quiero cosas que no tengo derecho a querer de ti. ¿Cómo qué? Levantó la mano lentamente, dándome tiempo para alejarme, y me acarició la cara con una delicadeza sorprendente. Su palma era cálida contra mi mejilla, callosa pero cuidadosa. Como esto, murmuró, como tocarte sin fingir que es accidental, como besarte como he querido hacerlo desde la primera noche, cuando te quedaste bajo la lluvia y te negaste a renunciar a tu hija a pesar de no tener nada. Constantine, dime que pare, dijo en voz baja. Dime que esto está mal, que soy tu benefactor y nada más. Y daré un paso atrás. Mantendré la distancia adecuada. Seré lo que necesites que sea. Debería haberle dicho que parara. Debería haber mantenido los límites. Haber mantenido este acuerdo profesional y seguro. Pero su pulgar acariciaba mi mejilla. Y sus ojos tenían algo que nunca antes había visto dirigido hacia mí. Un deseo real bordeado de vulnerabilidad. No puedo ofrecerte una vida normal, continuó cuando no dije nada. No puedo ofrecerte seguridad fuera de estas paredes ni una vida libre de peligro. Mi mundo es violento y complicado.
Y estar conmigo pintaría en tu espalda una diana aún más grande que la que ya tienes. Entonces, ¿por qué? Porque a pesar de todo eso, a pesar de saber que es egoísta y posiblemente peligroso, te quiero de todos modos. Levantó la otra mano y me acarició la cara entre sus palmas. Quiero ser quien te proteja, quien te mantenga, quien te haga sonreír como lo haces cuando Sofía hace algo nuevo. Quiero ser más que tu benefactor, Arya, si me dejas. Mis manos se posaron sobre su pecho, sintiendo los latidos de su corazón, rápidos, delatando el mismo nerviosismo que yo sentía. Esto es una locura, susurré. Hace 3 semanas no sabía que existías. Sé que eres un criminal, has matado a gente. Lo sé, tengo un bebé, un lastre, un ex que aún podría causarme problemas. Marcus no será un problema, me aseguraré de ello. Su voz contenía una oscura promesa. En cuanto a Sofía, ella no es un lastre, es perfecta. La protegería con mi vida, independientemente de lo que ocurra entre nosotros. ¿Por qué? Volví a preguntar, necesitada de entenderlo. ¿Por qué nosotros? ¿Por qué esto? Su frente se apoyó contra la mía, y cuando habló, su voz estaba áspera por la emoción. Porque cuando te vi bajo la lluvia luchando por tu hija con nada más que tu cuerpo como escudo, vi cómo es el amor verdadero, el que mi madre sentía por mí, el que creía que ya no existía en este mundo tan feo. Sus manos se apretaron ligeramente contra mi cara, y yo lo quería. Quería formar parte de ello. Quería protegerlo y nutrirlo. Y tal vez, egoístamente, ser amada así algún día también. Las lágrimas corrían por mi rostro y no sabía cuándo había empezado a llorar. Estoy aterrorizada, admití. Bien, deberías estarlo. Soy aterrador. Pero ahora había calidez en su voz, casi burlona. Pero también soy tuyo. Si me quieres, por completo, obsesivamente, posesivamente, todas las cosas que no debería ser, pero que no puedo evitar ser cuando se trata de ti. Pensé en las últimas 3 semanas, en despertarme con el café ya hecho y los biberones de Sofía preparados, en la forma en que Constantine nos observaba con ese feroz instinto protector, como si fuéramos tesoros preciosos que se le habían confiado para que los custodiara, sobre lo segura que me había sentido por primera vez en meses, no solo físicamente, sino también emocionalmente, como si por fin pudiera respirar sin que el miedo me oprimiera el pecho. Si digo que sí a esto, dije lentamente, para ti lo cambia todo. Todo ya ha cambiado. Esto solo lo hace más sincero. Su pulgar recogió una lágrima de mi mejilla. Pero si necesitas tiempo, si necesitas espacio para pensar, te lo daré, sin presión, sin expectativas. Sofía y tú siempre tendréis un hogar aquí, pase lo que pase. Lo besé. Interrumpí sus cuidadosas palabras con mis labios sobre los suyos, torpes y sin práctica, pero reales. Se quedó paralizado por un instante, luego emitió un sonido grave en su garganta y me devolvió el beso con una pasión contenida que sugería que se había estado reprimiendo durante semanas. Me rodeó con sus brazos, atrayéndome hacia él, y yo me derretí en sus brazos, en su calor, en su fuerza, en su feroz protección. El beso se intensificó y sentí el sabor del humo y el vino, y algo indefiniblemente suyo. Sus manos estaban en mi cabello, acunando mi cabeza como si fuera frágil, incluso mientras su boca reclamaba la mía con creciente ansia. Cuando finalmente nos separamos, ambos jadeando, volvió a apoyar su frente contra la mía. ¿Eso es un sí?, murmuró. Es un sí aterrador, probablemente estúpido, definitivamente una locura, logré decir. Pero sí. Su sonrisa era brillante, transformando su rostro de peligrosamente hermoso a algo casi infantil. Lo aceptaré. Me besó de nuevo, esta vez más suavemente. Te aceptaré tal y como seas, Arya Chen. Y yo pasaré cada día demostrando que valgo la pena el riesgo. Nos quedamos allí, en el balcón, mientras la ciudad brillaba abajo, envueltos el uno en el otro, y sentí que algo se asentaba en mi pecho. No era exactamente paz. Habría desafíos por delante, peligros que no podía comprender del todo, complicaciones de su mundo que se filtrarían en el mío.
pero era algo parecido a la esperanza, algo parecido al hogar. El llanto de Sofía resonó desde el interior, y ambos nos volvimos instintivamente. «Yo voy a buscarla», dijo Constantine, ya en movimiento. Lo vi alejarse. Este hombre peligroso que había irrumpido en mi vida como una tormenta y había hecho que mi corazón sintiera algo aterrador y maravilloso. Quizás era una locura. Quizás me arrepentiría. Pero por primera vez desde que Marcus se había marchado, desde que me había encontrado sola, embarazada y aterrorizada, sentí que tenía una pareja, alguien que nos había elegido no por obligación, sino porque quería. Constantine regresó con Sofía, ya tranquilizándola con su habilidad habitual, y se sentó a mi lado en el banco del balcón. La colocó de manera que pudiera ver las luces de la ciudad y me rodeó los hombros con su brazo libre, atrayéndome hacia él. «Mira todas esas luces, pequeña», le susurró a Sofía. «Algún día comprenderás lo maravilloso que es estar a salvo, ser amada, tener una madre que luchó contra el mundo para conservarte». Me miró. «Y tal vez, si tengo mucha suerte, tener a alguien que eligió amarte, no porque tuviera que hacerlo, sino porque merecía ser amada». Sofía le agarró el dedo y él se lo permitió, con una expresión de ternura que nunca le había visto. «Vamos a estar bien», dije en voz baja, creyéndolo por primera vez. «Mejor que bien». Constantine me dio un beso en la sien. «Me aseguraré de que tengas todo lo que necesitas. Seguridad, estabilidad, felicidad, lo que sea necesario». «¿Y el amor?», pregunté, medio en broma. Sus ojos se encontraron con los míos, serios e intensos. «Eso también. Especialmente eso». Me besó de nuevo con suavidad y seguridad. «Ya estoy a mitad de camino, Aria. Es solo cuestión de tiempo que me enamore por completo». La ciudad se extendía ante nosotros, llena de posibilidades, peligros y esperanzas. Detrás de nosotros, el ático nos esperaba, cálido y seguro, y de repente nos sentimos como en casa. Y entre nosotros, Sofía emitía sonidos de felicidad, ajena a los complicados adultos que la sostenían, simplemente contenta de ser amada. No era el cuento de hadas que había imaginado de niña. Era más oscuro, más complicado, construido sobre cimientos de violencia y venganza y personas rotas que intentaban sanar. Pero era real, era nuestro. Y mientras Constantine nos acercaba a ambos, protegiéndonos del frío viento de noviembre, me permití creer en nuevos comienzos, en segundas oportunidades, en el amor que crecía de las cenizas y la lluvia, y en la feroz determinación de sobrevivir. Hace 3 meses no tenía nada. Ahora tenía todo lo que importaba. Mi hija, seguridad y un hombre peligroso que había decidido ser amable con nosotros, que me había visto en mi momento más bajo y había decidido que valía la pena salvarme. «Gracias», le susurré al oído. «¿Por qué?». «Por intervenir aquella noche, por luchar por nosotras, por ser lo suficientemente valiente como para preocuparte», dijo mientras nos abrazaba con fuerza. «Gracias», murmuró en mi pelo, «por dejarme, por arriesgarte, por darme la oportunidad de ser algo más que el monstruo en el que creía que me había convertido». Nos quedamos allí sentados mientras la noche se hacía más profunda, 3 piezas rotas que de alguna manera habían formado un todo. Y finalmente comprendí lo que realmente significaba el hogar. No era un lugar, ni la seguridad, ni el dinero, ni la comodidad. Era ser elegido, ser protegido, ser amado intensamente por alguien que había atravesado la oscuridad y había decidido que valía la pena salir a la luz por ti. Y en algún lugar de la ciudad, los Ashford vivían con su elección, su pérdida, su error. Pero ya no me importaba. Tenía todo lo que necesitaba aquí mismo.